Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla es tu hermano Pinela, trayéndote palabra de Dios para esta hora. Y vamos a estar hablando bajo la pregunta: ¿cuál fue el pecado de Lot? Aunque las personas, especialmente cuando han escuchado la palabra de Dios, saben que de lo que se siembra se recoge. En la práctica perecen olvidarlo. Cuando vienen los problemas, culpan a otros y hasta a Dios por tratarlos así. Y no ven lo que viven porque puede ser consecuencia de lo que sembraron. Esto fue lo que le pasó a Lot, y por esto vale la pena reflexionar sobre algunos aspectos de la vida. En la segunda carta de Pedro puede leerse que Lot era un hombre justo. Y si la Biblia lo llama justo, es porque era nacido de nuevo. Por la presencia del Espíritu Santo tenía la fe que viene de Dios, la fe bíblica. Por tanto, creía en el futuro Cordero de Dios, quien cargaría sus pecados y moriría por él. Esta es la razón por la cual sufría al ver la conducta malvada de los habitantes de Sodoma, según segunda de Pedro, capítulo 2, del 7 y 8. El hecho de haber nacido de nuevo, de tener confianza en el Mesías, no quería decir que por ello actuara siempre perfectamente. Como todo cristiano, tenía su vieja naturaleza y experimentaba la lucha entre la carne y el espíritu. Debía utilizar la armadura de Dios y velar y orar para no entrar en tentación, según primera de Juan 1:8, Gálatas 5:16-17 y Efesios capítulo 6, 10, 18 y Mateo capítulo 26, versículo 41. El pecado de Lot se hizo evidente cuando su tío Abraham le dio para escoger la tierra que quisiera, y Lot no consultó a Dios y se guió por su vista y no por la fe. Siguió su propia prudencia y le hizo caso a su corazón. Escogió lo que a su boca le sabía dulce, pero luego al pasarlo lo sentiría amargo como el ajenjo. Su viejo hombre se levantó con toda su fuerza y lo atacó con una de sus muchas armas letales: la codicia. Esta codicia lo encegó de tal manera, no le importó su tío y escogió el camino que le parecía derecho, pero al final fue un camino de muerte. Él, como nosotros, debía saber que el amor al dinero es raíz de todos los males, pero sus deseos eran tan fuertes que seguramente ni pensó en las consecuencias, como siempre ocurre cuando hacemos lo errado. De referencia podemos ver en Génesis capítulo 13, del 1 al 11, Proverbios 28, 26, Jeremías 17, 9, Proverbios 14, 12 y primera de Tito capítulo 6, versículos 8 al 10. Como siempre, aún para el mejor cristiano, no es fácil reconocer el pecado, pero sí justificarlo. La justificación carnal es una forma hipócrita de querer hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Seguramente, para tapar su codicia, lo pensaría: como papá, esposo, patrón, debo buscar lo mejor para ellos. Solo que lo mejor para la codicia puede ser lo material o tal vez lo intelectual, pero ninguna manera es lo espiritual. Antes, por el contrario, la codicia conduce a las personas y a los que les rodean a la ruina en esta área, según Isaías 5:20, Mateos capítulo 6, versículo 24. Lo triste de caer en la tentación de la codicia es que la persona no se conforma con lo que recibe, sino que siempre quiere más. Aunque la conciencia la avisa y no le deja tener paz, sus pasos avanzan a lo que a la persona considera que le genera bienestar y felicidad. Piensa que todo saldrá bien. Las ciudades de Sodoma y Gomorra gozaban de un bienestar económico único. Podría decir que el sueño de muchos era poder llegar a esta ciudad y disfrutar de su progreso, según Génesis capítulo 13, versículos 12 al 13, Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y Salmo 32, 9. Lo que la codicia no le dijo a Lot es que podría tener problemas.
los cuales hubiese podido haber evitado. Fue secuestrado por una confederación de reinos, solo que por la misericordia de Dios Abraham lo libró. Pero ni aún después de haber sufrido tamaño infortunio recapacitó ni dijo: Señor, gracias por haber usado a mi tío para liberarme de este secuestro. Entendí que quiere que yo me aparte de este lugar de perdición. Nada. Antes siguió viviendo en el mismo sitio, según Génesis 14, 1 al 16. Lot también sufrió ataques espirituales. Y es que para alguien que ha sido limpiado de sus impurezas, que ha recibido un corazón nuevo y un espíritu nuevo, le es en extremo duro ver la conducta perfecta de la sociedad donde vive. Y lo peor es estar sin autoridad moral para hablar. No solo sufría por la mala conducta, sino por el desprecio de esa gente perversa, según Segunda de Pedro 2, 7 y al 8 y Génesis 19, 1 al 9. Lo perdió sus posiciones, llegó rico a Sodoma y sin duda aumentó sus riquezas allí, pero salió solo con lo que tenía puesto, según Génesis 19, capítulo 19, versículos 15 y 16. Además, perdió a su esposa, quien habituada a la codicia desobedeció las órdenes de los ángeles de no mirar hacia atrás, y al hacerlo se convirtió en una estatua de sal. La acción de esa mujer es una figura de aquellos que quieren escapar del juicio, pero al mismo tiempo no se quieren desprender del mundo, según Génesis capítulo 19, 17 al 26 y Lucas 17, 32. Sodoma fue una fuente de perversidad para la hija de Lot. Con un corazón desprendido de todo pudor, embriagaron a su padre y se acostaron con él para obtener descendencia. A Lot le tocó ver el resto de sus días, sin duda con grandes cargos de conciencia, y a sus hijos, quienes a su vez eran sus nietos, hombres que al formar naciones se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios, los moabitas y los amomitas, según Génesis 19, 30 al 38. Después de ver tantas infidelidades de la vida de Lot, no podemos decir con toda certeza que raíz de todos los males, de toda destrucción, es el amor al dinero. La historia nos ayuda a tener temor de Dios en la toma de decisiones. Ahora veamos el contraste con Abraham. De la historia de Abraham, de la historia de Lot, aprendimos que todo proyecto gobernado por la codicia, aunque en apariencia traiga beneficios, en realidad lleva a la miseria y a la destrucción. Y no solo nuestra, sino de los que nos rodean. Abraham también recibió su propio proyecto de vida para él y para su descendencia. Veamos cuál fue su forma de apreciarlo y el resultado obtenido. Desde su conversión en Ur de los Caldeos, Abraham fue lleno de la fe de Dios, tanto que hoy es conocido como el padre de la fe. Sus acciones, con algunas excepciones, mostraron que creía y obedecía a la voz divina antes de que los hombres, o a la de su propio corazón. No entendía todas las veces las órdenes de Dios, pero por la fe que sabía que él estaba prometiendo y dando las órdenes, no era hombre para que mintiera, ni hijo de hombre para que se arrepintiera. Sin embargo, a pesar de ser padre de la fe, lo menos en menos 2 momentos de crisis, Abraham se guió por su propia prudencia y le ordenó a su esposa que mintiera, aunque Dios por su promesa lo guardó. El resultado fue humillante. Nadie esperaría de una persona de tamaño digna llegara a tal punto, según Eclesiastés 10:1 y Génesis 12 del 10 al 20 y del 20 y el capítulo 20 del 1 al 18. Algunas de las acciones que demostraban que Abraham dependía de Dios son las siguientes. Obedeció saliendo del oriente hacia una tierra desconocida para él, según Hebreos 11:8. Confió en Dios, enfrentó ejército y dio diezmo a Melquisedec, un tipo de Cristo, según Génesis 14, versículo 13 al 20.
creyó que Dios le daría una descendencia, aunque las circunstancias decían lo contrario, según Génesis 15, del 5 al 6. Obedeció la orden de circuncisión, señal de pacto, no solo en él, sino en todos los varones que estaban con él, según Génesis capítulo 17. Practicó la verdadera hospitalidad, según Génesis 18, 1 al 8 y Hebreos capítulo 13, del 1 al 2. Instruyó a su familia en los caminos del Señor. Intercedió por los judíos. Otro aspecto importante en la vida de Abraham se encuentra en Génesis capítulo 22. En este momento, Dios ya le había dado al hijo, el hijo que le había prometido. Él heredó de las promesas dichas por Dios al salir del oriente. Y cuando todo parecía tranquilo, Dios le dio una orden que parecía la destrucción de todo cuando él había prometido. Le dijo que le sacrificara a su hijo Isaac. En realidad, Dios tiene todo el derecho a pedirnos lo que nos ha dado para que lo cuidemos. Pero como seres humanos necesitamos la gracia de Dios para poder hacer. De otra manera, fracasaremos en la obediencia. Noten que dicha orden se sale del sentido común. Para Abraham debió ser como un maremoto en su cerebro. ¿Qué lógica podía tener tal orden? No le había prometido su hijo, el cual esperó por décadas, y ahora no solo se lo quitaba, sino que le ordenaba a él mismo matarlo. ¿Y qué de la promesa de la venida de que en él sería bendecida todas las familias de la tierra? Es decir, que de él descendería el Mesías. No parecía que con esto estaba fracasando el plan de salvación de Dios para la humanidad. Cuando solo analizamos las órdenes de Dios con mera inteligencia, terminamos pensando que el mensaje de Dios es una locura. Es por ello que el hombre sin fe termina haciendo lo que sus sentidos le dicen y por tanto fracasa, según 1 Corintios 1:18. Si fuera mi caso, pensaría en cualquier momento, Dios no me dejaría llegar a ese extremo. Abraham no pensó de esta manera. Él creía que ciertamente le tocaría sacrificar a su hijo en el altar. Lo que lo condujo a obedecer fue la misma promesa. Dios no dejaría de cumplir lo que había prometido. Pero ¿cómo? Si su hijo moriría. Abraham creía que Dios tenía todo el poder para resucitar a Isaac. Y con esa convicción partió, llegó y ató a Isaac sobre el altar y sin titubeo. Aunque sin duda, con gran profundo dolor, se dispuso a sacrificarlo en el monte María. Él no esperaba que Dios le dijera, basta. Sabemos que finalmente Dios no dejó que Abraham sacrificara a su hijo. Más bien dispuso su carnero, figura de Cristo, para que muriera en su lugar. Tal obediencia a la fe le fue galardonada con la confirmación de las promesas, especialmente la del Mesías, según Génesis 22:18, Hechos 3:25 y Gálatas 3:18. Lo que parecía ser para destrucción fue para construcción. Las órdenes dadas por Dios a Abraham, la obediencia del patriarca, nos deja la grata lección de que hacer la voluntad de Dios, aunque a los ojos de los hombres parezca absoluta y destructible, en realidad es la manera correcta de construir. Y concluyo con esto: si eres pobre de familia, ¿como cuál de los dos estás guiando a tu hogar? ¿Como Lot o como Abraham? Si estás dirigiendo a tu hogar conforme a tu prudencia y no conforme a la Biblia, ¿eres consciente de que todo va a terminar mal? Trata de construir nuestra vida y la de los nuestros con nuestro corazón. Termina en destrucción. Construir con la palabra de Dios, aunque no parezca beneficioso, termina en bienestar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima.